Saludos a todos. Hoy estamos en un video para nuestra capacitación, formación para coordinadores, y en el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la asignación de tareas. En otros videos hemos visto la planificación de las tareas. Esto era el armado, el pensar tareas en relación a los objetivos que tenemos propuestos, en relación a los recursos humanos que tenemos disponibles y en relación a los plazos que nos planteamos. Entonces hoy vamos a ir específicamente a hablar de cómo asignar tareas a nuestros estudiantes. Para eso les voy a mostrar, a guiarnos un poquito, ideas principales para que veamos de qué estoy hablando. Bien, en cuanto a la asignación de las tareas, cuando hablo de este tema me refiero a lo que tiene que hacer, entre tantas cosas, un coordinador, que es estar siempre atentos de qué cosa está haciendo el miembro de nuestro equipo, qué tarea tiene, y por supuesto que sean tareas pertinentes. Bien, entonces para eso vamos a empezar con algunos temas importantes. En primer lugar, ¿cómo redactar estas tareas? Hay en este sentido distintas cuestiones que tenemos que tener presentes. Les voy a mostrar primero un paneo general de qué vamos a hablar en este video. Primero, redacción de tareas, ya nos vamos a adentrar en esto. Luego vamos a ver el modo de comunicar esas tareas a los miembros del equipo. Y por último vamos a ver ejemplos. Bien, para que tengamos más claro a qué nos referimos. Vamos con el principio, redacción de las tareas. ¿Qué características tiene que tener la forma en la que comunicamos las tareas? En primer lugar, lo primero que tenemos que tener claro es el poder hacer un cálculo aproximado de cuánto tiempo le va a llevar al miembro de nuestro equipo realizar esa tarea. Entonces, no podemos desproporcionadamente asignar tareas que, por ejemplo, a nosotros nos lleven 3 horas hacerlas para que él la entregue en 60 minutos. Tiene que haber un cálculo razonable. Entonces, en este sentido, una cuestión que nosotros intentamos hacer siempre como coordinadores es, primero, probar si es posible hacer nosotros esa tarea. No específicamente la que le vamos a asignar, pero tareas similares. Por ejemplo, si nosotros le mandamos la tarea de envío de correo electrónicos, estimativamente yo, Carla, he mandado correos electrónicos, entonces yo aproximadamente sé que mandar 600 correos electrónicos, por ejemplo, me lleva, de acuerdo a la característica del correo y lo que tenga que hacer, pero, por ejemplo, puede ser que 600 correos electrónicos me lleve 2 horas, ¿no? Mandando uno por uno, cambiándole siempre el destinatario y demás. Bien, entonces, si yo aproximadamente me tomo el tiempo, digamos, calculo cuánto tiempo aproximado me lleva a mí, bueno, así lo pienso para el miembro de nuestro equipo al que le esté asignando las tareas. Esto es muy importante. Muy importante no darle tareas para las cuales el tiempo no le alcance, porque por supuesto esto genera molestia, genera frustración y genera una tarea incompleta. Y quizás necesitamos esa tarea encadenada con alguna otra. Pero también no darles tareas para que el tiempo les sobre. Poca tarea y les sobra el tiempo, no, de ninguna manera. También tiene que ser aproximado, por supuesto, no lo vamos a saber nunca exacto. Y además hay imponderables, ¿no? Pero emergentes que pueden ocurrir, pero en una generalidad esto es un punto importante. Segundo lugar, para la redacción de tareas, esto es fundamental, la claridad. Nosotros no tenemos que pensar que tenemos un otro enfrente que entiende todo, que conoce al detalle la tarea que va a hacer, que conoce al detalle a FUDEPA y al programa en el que estamos, y leyó y se informó. No, nosotros tenemos que pensar que tenemos adelante nos sirve quizá imaginar que delante nuestro, como a veces yo les digo a mis alumnos, vos pensás que tenés que explicar esto como si fuera tu abuela que está delante tuyo, o tu tía que no sabe nada de la materia que tenemos delante. Y yo ahora les digo a ustedes,
pensemos que tenemos que redactar la tarea para que la entienda un niño, ¿no? La tenemos que redactar de forma clara, básica, lo más básico posible. No, por supuesto, porque nuestro interlocutor es una persona limitada, por supuesto que no, sino para no dejar lugar a dudas. Me voy a saltar al punto que tienen escrito ahí, que es evitar el ruido en la comunicación. ¿Cómo evitamos el ruido en el proceso de comunicación en el que yo soy el emisor, estoy emitiendo el mensaje de la tarea, la consigna, y el receptor es el miembro de mi equipo? ¿Cómo evito el ruido? Con la claridad, claramente explicándole qué es lo que tiene que hacer muy claro. Después ya vamos a ver ejemplos y voy a seguir con esto. Bien, en segundo término, tenemos que tener muy en cuenta el lugar donde buscar. Lo primero que dije de la claridad, me estoy refiriendo al qué tiene que hacer, ¿no? ¿Qué cosa tiene que hacer? Bien. En segundo término, ¿dónde lo va a buscar? ¿O dónde lo va a volcar? ¿O en qué carpeta de Drive lo va a tener que buscar, va a tener que sacar material? ¿O será en el canal de YouTube? ¿Será googleando en páginas, sitios web de universidades? ¿En dónde? Bien. Cuarto lugar, los recursos necesarios. Nosotros tenemos que asignar tareas asegurándonos de que la persona tiene los recursos para hacerlo. Por ejemplo, no le podemos asignar la tarea de editar videos cuando el miembro de nuestro equipo no dispone de una computadora que tenga amplia placa de video, que tenga mucha memoria, que tenga ciertas características que esta tarea de la edición de videos requiere. Entonces a esa persona le tenemos que dar otra tarea. O también otro ejemplo de recurso necesario es la conectividad. Hay lugares de América Latina que tienen muy mala conectividad. Por ejemplo, en Venezuela o en otros países, a veces están los miembros de nuestros equipos viven en zonas rurales, alejadas de la ciudad, y a veces tienen muy mal servicio de internet, o en Venezuela es muy característico, siempre nos cuentan que se corta mucho la luz, porque hay tormentas que los dejan sin internet, sin luz, y esto ocurre muy seguido. Entonces, o quizá también la banda ancha que tengan, si no tienen buena cantidad de datos, si no tienen un buen Wi-Fi, no les podemos dar ciertas tareas. Por ejemplo, nos ha pasado de algunos miembros de nuestros equipos que tenían que utilizar la aplicación Canva para diseñar, pero la aplicación Canva requiere un servicio de internet muy rápido, de buenos recursos, y no tenía esta persona. Entonces le cambiamos su tarea, por ejemplo, a la redacción de informes o redacción de documentos en Word. Entonces el uso del programa Word incluso no requiere conectividad. Lo podía hacer incluso sin internet, solamente teniendo la computadora y redactando en Word. Así que esto de los recursos también es muy importante. Ya les dije lo de evitar el ruido en la comunicación, ahora voy a pasar al entregable requerido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al producto concreto que nosotros le estamos pidiendo que entregue el miembro de nuestro equipo al finalizar el plazo, en este cálculo horas, tarea que les dije, al finalizar el plazo que les damos, le tenemos que dejar bien claro qué es lo que tiene que entregar, muy claro. Por ejemplo, tenés que entregar un archivo Word con datos, cómo vamos a nombrar ese archivo Word, tenés que entregar un video, tenés que entregar un flyer hecho en Canva, me tenés que entregar el enlace para que yo pueda editar ese flyer, tenés que entregar una planilla Excel, tenés que entregar solo un link donde yo apriete y vaya al drive de Fudepa donde guardaste la tarea que se te pidió. Eso es el entregable. Cuando redactamos la tarea tiene que quedar muy claro. 1. ¿Qué es lo que tenés? Vamos a repasar. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Número 2. ¿En dónde lo vas a buscar? Número 3. Tener claro cuáles son los recursos, nosotros primero tener claro qué recursos va a necesitar.
Por ejemplo, también acá en recursos, ¿va a necesitar una base de datos que tengo yo? Porque si yo no se la mando, él tampoco va a poder hacer la tarea. ¿O va a necesitar números de teléfono que los tengo yo en mi celular? Bueno, ¿qué recursos va a necesitar? Bien, número 4, evitar el ruido en la comunicación. Y número 5, el entregable. Dejarle bien claro cuál es el producto, qué cosa es, en qué formato, qué tipo de pieza tiene que entregar al finalizar el plazo que se le dio. Y el último punto, importantísimo también, es el plazo máximo. Nosotros les vamos a dar, como les digo, siempre habiendo calculado el punto número 1, que era las horas, el tiempo que más o menos nos lleva esa tarea, bueno, luego de decirle qué es lo que tenés que hacer, dónde lo tenés que buscar, de qué forma me lo tenés que entregar, le vamos a decir hasta qué día tenés para entregarlo. Y acá hay muchas opciones. En algunos casos nosotros tenemos, y esto, en algunos casos tenemos, por ejemplo, entregas semanales. Entonces, para los programas y para las personas y las tareas que sea posible, por ejemplo, algunos coordinadores deciden, asigno las tareas los lunes y ustedes me las entregan los viernes. O puede ser, asigno la tarea lunes a la mañana y me la entregan lunes a la noche. Luego el martes, asigno la tarea martes a la mañana y me la entregan martes a la noche. Hay distintos plazos. Esto de los plazos tiene que estar de acuerdo con lo que vimos en el video anterior de la planificación global general de los objetivos de nuestro programa y el desglose de las tareas. Va a haber, y además también tiene que ver no solo con eso, sino los plazos tiene que ver también con las personas que tenemos en nuestro equipo. Por ejemplo, si nosotros vemos que a mí me pasó algunas veces, por ejemplo, había empezado con un equipo asignándole tareas los lunes y me la tenían que entregar los viernes. Me di cuenta que, y durante la semana, ellos no tenían, como es el plazo máximo, no tenían la obligación de comunicarse conmigo, ¿no? Más que para si tenían dudas o algo que consultar, pero la entrega tenía que ser los viernes. ¿Qué ocurría? Si no, por algún motivo no llegaban a entregarla el viernes, me la entregaban el sábado. Eso requería que yo, como coordinadora, tenga que repasar, controlar, visar, evaluar la entrega que me hizo el fin de semana. Y si tiene algo que corregir, no le puedo hacer la devolución del fin de semana para que me la entregue el lunes, porque eso sería que no tiene descanso el miembro de nuestro equipo, y no es así. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, ¿no? Entonces, en ese sentido, después corría el plazo de entrega el jueves, entonces, por ejemplo, asignaba las tareas el lunes y me la tenían que entregar el jueves, y yo tenía el jueves para mirarlas, hacerles una devolución, y si había que pedir una corrección o una mejora, ellos tenían el día viernes para hacerla y me la entregaron el viernes a la noche. Bien, esto como un ejemplo. Es muy importante dejarles claro el plazo. Avancemos. El modo de comunicar las tareas. Quizás nosotros tenemos muy claro lo anterior, el qué, el cómo, el dónde vas a buscar, cuál es el entregable y demás, pero es muy importante que sea adecuado el canal por el cual vamos a comunicar la asignación de tareas. Y acá tenemos distintas opciones. La primera opción es comunicarla por escrito, ¿no? A través de un grupo de WhatsApp o un mensaje de WhatsApp, otros formatos también puede ser. En general utilizamos por escrito en el grupo, en el WhatsApp. Puede ser al WhatsApp personal, por privado a la persona que le asignamos la tarea, o puede ser al WhatsApp del grupo de personas que tengamos en nuestro programa y asignarlas por ahí. Cada uno lo decide con distintos criterios. Asignarlas por escrito es muy bueno, es muy claro, para mí es lo mejor, porque es más fácil leerlo, después podemos buscar en el chat, si lo hacemos por escrito, después podemos buscar cuál fue la asignación de esa tarea, porque de otra forma, si lo hacemos por audio,
después el audio, el problema es que no lo podemos buscar, porque tenemos que escuchar audio por audio a ver dónde asignamos esa tarea. Pero el audio tiene como ventaja que permite explayarnos un poco más, que no lo permite quizá el escrito. Otro modo de asignar las tareas es las reuniones por videollamada. Tener reuniones por Zoom, o por Meet, o lo que sea, por videollamada de WhatsApp, y hablar con ellos y asignarlas por ahí. Y otra opción es las grabaciones de video, como esto que estoy haciendo yo ahora, que en este caso es como un tutorial, pero también podría ser que nos grabamos a nosotros mismos, quizá haciendo algo de lo que estoy haciendo yo, les podemos mostrar un PowerPoint y explicarle, tenés que hacer así, asá, compartiendo pantalla, que eso es muy gráfico. Cada uno de estos modos tiene ventajas y desventajas, y los tenemos que sopesar. Tiene muchas ventajas que sea por escrito, pero también tiene desventajas. Y así, cada uno de estos modos. Entonces, les contamos estos modos para que cada uno de ustedes pueda pensar cuál es el mejor de acuerdo a la tarea que tiene que comunicar. Bien, para finalizar, les quiero decir algunos ejemplos, compartir algunos ejemplos de redacciones de tareas, que cumplen un poco estos requisitos que les hemos dicho en el video. Por ejemplo, miren, en tus 3 horas de hoy, tenés que buscar 20 nombres de especialistas que se dediquen al medio ambiente y completar con sus datos en esta planilla. Y le dejamos ahí el enlace de Excel. Y nosotros ya armamos la planilla donde dice nombre, contacto, redes, etc. Entonces, lo que tiene que hacer, esto está muy claro para la persona, y lo que tiene que hacer es apretar en el link que nosotros le dejamos, y se le va a abrir la planilla de Excel y verá claramente casilleros a llenar, ¿no? Esto es un ejemplo. Otro ejemplo, el que les pongo ahí abajo. Para el final del día viernes tenés que redactar la introducción y la fundamentación de tal proyecto. Acá te mando los documentos base para que vos leas, para armarlo de ahí, y el entregable es un archivo Word con el nombre tal. Estos son ejemplos, como les digo, de tareas posibles. Bueno, con esto terminamos, les agradezco mucho la atención, y esto ha sido entonces el video que hablaba sobre asignación de tareas.